están? Estamos contentos, emocionados de comenzar otra vez otro episodio. Si Ujú, hubiera sabido, esta vez estamos hablando atrapado en tus emociones y ujú. estoy muy contenta porque estoy compartiendo ahora este tiempo con mi hijita Sofía. Preséntate. Hola, hola a todos. Soy la hija de Carmen y Eddie y estoy muy feliz de compartir este episodio con todos ustedes. Y mi amiga Paola desde Virginia Beach. Preséntate. Hola, hola. Paola Schenk desde Virginia Beach. Así es, así es. Y estamos contentos porque les prometimos que íbamos a tener un experto y esa es Paola, que nos va a estar Ujú, hablando un poquito ahora de cómo vamos a nosotros canalizar y manejar nuestras emociones desde el punto de vista de la neurociencia, ujú. ¿no? Y antes Sí. de poder comenzar con todo, recordamos un poquito de que las emociones, si nosotros no las canalizamos bien, se pueden distorsionar, así como la Ujú, tristeza se puede convertir en depresión o la ira se puede convertir en un enojo incontrolable, ¿no? O el ujú. miedo se puede convertir en Sí. ansiedad. Entonces, con el afán de poder nosotros aprender a canalizar nuestras emociones, vamos a tener este tiempo conversando con nuestra experta Paula Schenk. Que me encanta estar con mis amigas aquí conversando. Bueno, les cuento un poquito de mí, de la razón que Carmen me comentó para venir a este episodio. Mi nombre es Paola Shanks, yo soy ecuatoriana, vine a vivir a Estados Unidos hace 21 años. Estoy cansada, mi esposo se llama Tom, él es profesor y tenemos dos hijas y las dos están casadas, tenemos una nieta y hace unos 3 años atrás, 13 años más o menos, 13, 14 años atrás, mi esposo estaba en su trabajo de profesor. Él tiene el título de maestro y también tiene el título de profesor de educación física. Y él siempre eh, tiene una pasión por ayudar a los chicos y entender el por qué está pasando algo. Y él comenzó a ver que hay chicos que no podían estudiar bien y se les dificultaban las emociones y los comportamientos. Y él comenzó a estudiar muchos libros y encontró este libro que se llama Niños Desconectados, del doctor Robert Melillo, Disconnected Kids en inglés. Y decía él siempre con este libro que ese libro recopilaba todo lo que había estudiado él por años y además todos los libros que él había estudiado sobre el cerebro. Y muy emocionado me llevó a un centro que se llama, en ese momento, bueno, sigue se llama, ¿no? Brain Balance se llama, cerca de mi casa, aquí en Virginia. Y me llevó y fui a un centro donde las primeras cosas que aparecieron eran palabras como el cuarto o el room, el sensoromotor y cognitivo. Y hablaba del cerebro del lado izquierdo, derecho, de los hemisferios, de las emociones, del comportamiento, de gluten free, sin lactosa y sin lácteos. Y yo, ¿qué es esto? ¿No? Realmente no entendía porque yo había entrado a un centro como eso y era como que mi esposo realmente entendía un poco de lo que estaba pasando, pero yo estaba bien perdida. Entonces, la verdad es que esa experiencia me dijo él que íbamos a escuchar a este doctor Melilo. Entonces, yo ya estaba media eh, frustrada porque no entendía lo que estaba pasando, estaba súper complejo y realmente estaba frustrada y me senté en esa conferencia, yo mirándolo para arriba, o sea, estaba medio enojada, ¿no? ¿Qué será que van a decir esta gente? Esta locura, esta cosa nueva, ¿qué mismo es? Y comenzó el doctor Meliro a explicar sobre el cerebro y cómo se desarrolla el cerebro. Y después comienza a explicar las partes del cerebro y qué pasa cuando el cerebro no se desarrolla. Y que la solución es de saber exactamente cuáles son las partes más débiles del cerebro y con el promedio de ejercicios sensoromotores y cognitivos el cerebro comienza a funcionar mejor. Entonces, cuando lo explicó así tan fácil, primero dije, esto es demasiado fácil. Segundo, le dije, ¿será posible que funcione? Y tercero, realmente a los 10, 15 minutos de esa conferencia, yo sentía que mis lágrimas, yo comencé a llorar porque siempre me sentí una persona muy capaz y muy inteligente, pero siempre tenía muchas cosas internamente que me costaban mucho mis emociones,
de pequeña, controlarlas, me sentía la oveja negra de la familia, siempre era contraria, oposicional a lo que me decían, siempre era siempre lloraba por muchas cosas y entendía el mundo diferente, siempre me sentía rara y me costaba mucho estudiar, por mucho que hubiera sido un estudiante, me costaba mucho estudiar. Entonces, para mí eso era, me sentía súper deprimida, me sentía también con muchas emociones de que soy rara, de que mal hay en mí, ¿no? Y por qué la gente, y por qué mi madre, por qué mi familia, por qué mis amigos me mandaban a callar. O sea, Paola, hablas mucho, hablas alto, tono de voz. Entonces, sí, sigo teniendo eso, pero no me sentía que podía regular esas emociones. Entonces, cuando me vi en esta conferencia con el doctor Melí, lo pude entender. Lo que hicimos con mi esposo fue, el doctor Beliro nos ofreció si queríamos tener un centro como Brain Balance, una franquicia, y dijimos que no, pero yo dije, quiero probar. Yo soy de las personas que quiero probar las cosas para ver si funciona. Entonces, compramos el equipo y era un programa casi virtual para adultos en ese momento y a los 2 meses de haber trabajado, me acuerdo claro de como mi cerebro comenzaba a funcionar mejor, ya no estaba con la depresión, ya podía trabajar bien. Antes trabajaba de la semana, trabajaba 3 veces al día porque el resto de los días estaba deprimida o tenía una excusa y siempre pensaba que había algo mal en mí. Pero después comencé a trabajar 6 veces a la semana, me sentía súper eficaz, me sentía focalizada y te comencé a dejar el programa a un lado. Y entonces me acuerdo claro que mi marido un día llegó y me dijo, me miró, me dijo, yo trabajaba en casa, él trabajaba afuera, ¿no? Entonces un día llegó y me dijo, estábamos hablando, discutiendo, y me quedó mirando, me dice, tú paraste el programa. Y yo, ¿cómo sabes que hay cámaras aquí que me están viendo que si no hago? Me dice, no, yo en los 2 últimos meses, yo te he visto a ti cómo has trabajado y la energía que has tenido y la manera que tú procesas tu lenguaje y el comportamiento que tienes. Y hay una diferencia marcada. Y la única diferencia es que tú hacías el programa y ya no lo haces, ¿verdad? Cuando me dijo eso, caí en cuenta de la importancia de este programa y dije, ¿sabes qué? Vamos a ponernos un programa, una franquicia, nos pusimos una franquicia aquí en Virginia Beach, ahí donde no conocí a mis amigos, los Cowboy, y cuando vivían acá en Estados Unidos, y trabajamos en esa franquicia hasta el 2020, después por el COVID, lamentablemente lo tuvimos que cerrar, y 2 años después, mi mejor amiga, que fue mi consultora, Amanda, ella me llama de nuevo y me pregunta si puedo yo, qué te estaba haciendo y que si quería regresar al mundo de Brain Balance, y a mí me encanta este mundo. Y claro que sí, el programa funciona. Y regresé al programa, esta vez dándolo virtualmente. Yo le decía a Amanda, yo no sé si va a funcionar porque siempre lo he hecho en el centro, ¿no? Tenía coaches, tenía gente que podía hacer esto con los niños, pero nunca había entrenado padres de familias para poder hacer este programa y que funcione. Y bueno, desde el 2022 estamos ahorita terminando el 2025 y de tener 7 clientes, tenemos ahora aproximadamente 100 clientes y tengo un promedio de 9 empleados que trabajan bajo mí y trabajamos este programa de Brain Balance. Y poco a poco te voy a explicar después qué es lo que hace Brain Balance. Pero eso es un poco mi historia para que entiendan qué es el efecto que tuvo en mí, la importancia y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora en mi profesión. Así es, qué bonito. Gracias, Paola. Y realmente, sí, el programa funciona. Somos Testigos. testigos de cómo Ujú. este programa Sí. y lo que hemos venido aprendiendo desde el 2012, 13 que conocimos a Paola y a Claro. Tom hasta el día de hoy, ¿no? Todo lo que Ujú. hemos estado aprendiendo. Paola dirige gente en Londres, en Ecuador, en Ujú. Brasil, o sea, está creciendo a nivel global y eso es tremendo, ¿no? Ujú. Así que también para la gente de acá de Perú, que no nos quedemos y que podamos aprender un poquito más, Sí. ¿no? Entonces, Paola, cuéntanos un poco desde el punto de vista neurológico, de la neurociencia. Algunas personas dicen, si estoy emocionada, tengo mariposas en el estómago, ¿no? O si alguien te hizo daño, se me rompió el corazón. Mm. ¿Dónde sientes tus emociones? ¿Están en el corazón? ¿Están en el estómago? ¿Dónde las sentimos? Claro que sí. La respuesta es compleja,
lo sientes en tu cuerpo, pero además también es muy simple, lo sientes en tu cuerpo. Pero te voy a decir la parte neurológica de esto. A pesar de que no soy doctora, pero tengo mucho conocimiento en la parte de de la neurología para ver cómo afecta esto en el desarrollo de los chicos. Las emociones, literalmente, en la parte técnica, se ubican principalmente en el sistema límbico, en el cerebro, una estructura cerebral que incluye la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo, ¿ok? Es muchas palabras científicas, pero lo importante de saber de esto es que estas áreas no actúan solas. La corteza prefrontal, el lóbulo frontal y todas estas partes del cerebro también están involucradas en el procesamiento y la regulación de las emociones. Ahí es donde como que habitan, ¿ok? Pero lo importante de saber, esta es la parte técnica, pero lo importante de saber es que si el cuerpo tuyo, ahí va porque te dije al comienzo, es en el cuerpo, si el cuerpo tuyo no está desarrollado, si tus músculos, tus áreas de balance, tus áreas visuales no están desarrolladas, estas emociones en este lugar, por mucho que ocupen este lugar en el cerebro, no pueden regularse y accionar apropiadamente. Entonces, tu pregunta es, ¿dónde tú sientes las emociones? Eso a veces la respuesta le voy a decir a ciertos padres, depende, porque hay niños que no sienten su cuerpo y no sienten su estructura muscular, no sienten la gravedad de la tierra. Y si tú no sientes en las musculaturas, si no tienes tu área de balance desarrollada, si no tienes tu oído interno desarrollado, si tu área visual no está bien desarrollada, estas emociones no puedes regular, no puedes sentir apropiadamente. Por eso no sé si les pasa que hay niños que yo veo en mi práctica, por ejemplo, que se pegan, no se caen y tienen sangre y ni siquiera sienten, o al contrario, los tocas y ¡ay, me tocaste mucho! O sea, son súper hipersensibles o hiposensibles, que no pueden sentir bien. Y entonces es compleja la pregunta, pero básicamente tú sientes tus emociones, tienes que sentirlas primero y se desarrollan en tu cuerpo. En tu estructura, comienza con tu estructura muscular y después en otras áreas se van desarrollando en otras áreas de tu cuerpo, y así se conectan con el área del cerebro donde puede regularlos. Wow, wow. Wow. Soy Eso very tiene, important. tiene mucho, mucho sentido, ¿no? O sea, cuando uno dice que lo siente en el cuerpo, entonces literalmente empieza desde ahí, ¿no? Bueno, basado en lo que nos has contado, en tu experiencia con la neurociencia de Brain Balance y todo lo que has aprendido con la experiencia de los niños que has conocido, hasta adultos, ¿no? Porque como adultos también, como este es un concepto nuevo, hay adultos también que recién están entendiendo cosas que han podido haberse que esto ayuda también a todos de todas las edades, ¿no? ¿Cuál sería la relación? ¿Cuál dirías tú que es la relación entre las emociones y el, el desequilibrio del cerebro, ¿no? O sea, si el cerebro no está equilibrado como tiene que ser, ¿cómo eso se relaciona? ¿Cómo eso afecta a las emociones? Claro que Un sí, poquito claro. nos puedes contar de eso. Claro que sí, también. Todas estas preguntas son complejas a la vez, pero como me pasó a mí con el doctor Melilo, también que hay un entendimiento que es muy fácil de entenderlo, así que les voy a tratar de explicárselo. Para entender qué es lo que pasa con estas emociones y la desregulación, tenemos que entender primero cómo se desarrolla el cerebro, ¿ok? Entonces, les voy a poner en este episodio van a poner unas láminas de, pre- de- del de unas láminas en la pantalla, pero les voy a explicar cómo se desarrolla el cerebro con esas láminas, ¿ok? El cerebro básicamente se desarrolla, y lo importante de saber es, se desarrolla de derecha a izquierda primero, siempre, comienza de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Tan simple como eso. ¿Qué significa de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba? Derecha a izquierda quiere decir que lo primero que se desarrolla es, tenemos dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. Y los dos se desarrollan, ¿no? Y después de ese cerebrito que tenemos en los dos hemisferios, se van prendiendo ciertas áreas dependiendo de la edad y dependiendo de la estimulación que uno reciba. ¿Ok? Eh, cuando un bebé, vamos hablando del bebé que viene, de Oliver, ¿no? Cuando Oliver
ahorita que está en la barriga de Sophie, ya tiene ciertas áreas de su cerebro desarrolladas físicamente, pero todavía no hay otras áreas que están desarrolladas que con la estimulación que va a recibir durante el nacimiento, prenacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento, así se va desarrollando su cerebro, ¿no? Al comienzo, todo bebé, antes en el útero, cuando está creciendo, hay reflejos que ayudan al cerebro a funcionar. No hay nadie que te enseñe, no hay nadie que le enseñe a un bebé, oye, tienes que chuparte el dedo, oye, tienes que nacer, oye, cuando vas a nacer, te vas a dar la vuelta para que nazcas, así te cachan afuera, no el doctor. No hay nadie que le enseñe al bebé eso, no hay una cognición. El cerebro, hay áreas del cerebro que se van a aprender automáticamente como reflejos. Eso se llaman los reflejos primitivos. Estos reflejos es la base del desarrollo. Nosotros en Brain Balance vamos a miramos siempre, hay muchos reflejos de los bebés, pero miramos básicamente 8 reflejos. 4 reflejos primitivos, que son los del nacimiento, y los 4 reflejos posturales, que son después del nacimiento, cuando ya comienza el bebé a moverse. ¿Por qué son importantes que este niño tenga los reflejos? Porque si tiene los reflejos prendidos, quiere decir que el cerebro le está mandando señales para que el niño pueda automáticamente, por ejemplo, comer. Así que cuando un bebé tú le das, le haces en la mejillita así, le tocas en la mejillita, ¿qué es lo que va a hacer el bebé? Va a abrir la boca y va a comer, ¿no? Va a abrir la boca y va a poder encontrar la comida. También cuando le pones en la mano, le haces con el dedito, el niñito va a coger y va a poder agarrarse. Ese es el reflejo palmar. ¿Okay? Esos reflejos tienen que estar prendidos para que el niño pueda tener movimiento, para que pueda sobrevivir, para que pueda comer, para que pueda comenzar a entender su entorno. Cuando esos reflejos están prendiéndose, que es lo que ayuda a que la siguiente área del cerebro se desarrolle, que es la área de la musculatura, el movimiento, la resistencia de tu tono muscular. ¿Ok? Entonces ese músculo se comienza a aprender y por eso es que los niños se comienzan el reflejo, ¿no? Del reflejo, regresamos al reflejo del rooting reflex, el de la comer, ¿no? Se da la vuelta, pero el nene comienza a darse la vuelta, ¿no? Para poder coger a la mamá. En el momento que hace eso, con las sensas, se comienzan a aprender también la parte sensorial. Esa es la siguiente parte que se aprende. La parte sensorial, los ojos, el olfato, todos los 5 sentidos, se comienzan a aprender. Y estos sentidos comienzan a darle la información para que el niño comience a entender que cuando le tocan el dedito, lo mueven, el niño se huele a mamá, esta es la leche, me siento seguro. ¿Ok? Después de esto, hay otra área que se desarrolla después, que es el balance, que es donde tú comienzas a sentir tu cuerpo, el balance, la madurez. Este balance tiene que ver con las emociones. Ahí es donde comienzas a sentir, tienen que los músculos prenderse para que tú sientas balance y comienzas a sentir al otro, ¿no? El pegarse a la mamá y oler a la mamá es, ay, me siento seguro. ¿No? Y comienza el bebé a sentirse seguro. Y después comienzan otras áreas a aprenderse después, como el área del procesamiento, donde la parte visual comienzas a poder aprender por medio de tus ojos, pero también de tu motricidad fina. Esos son ya después de muchos meses, ¿no? Y finalmente la sincronicidad, donde la última área de crecer es la área donde está la concentración, el desempeño académico, la sociabilidad. Eso ya va mucho después. ¿Por qué son importantes estas áreas? Porque cuando todo se debe desarrollar en orden, ¿no? ¿Verdad? Y los reflejos primitivos en orden, después viene la parte sensorial y motora, balance, después pierde la parte del procesamiento y finalmente la parte de sincronización. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ese bebé tuvo o en ese estado de gestación hubo estrés. ¿O qué pasa si la mamá no pudo tomar las cosas apropiadas o tuvo algún problema? ¿O qué pasa cuando hay un nacimiento con trauma, ¿no? Que el niño no nace o tiene el cordón umbilical. Hay muchos factores que pueden pasar. O después, puede ser que sea un nacimiento bueno, pero ¿qué pasa si no les das la estimulación apropiada cuando nacen? ¿Qué pasa si a ese bebé lo tienen
en brazos todo el tiempo y ese bebé no está desarrollándose su cuerpo como debería ser. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, ahí lo que pasa es que cuando las áreas no se desarrollan a tiempo, comienzan a haber huecos en ese desarrollo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con esos huecos? Por ejemplo, si el reflejo primitivo, si no sabemos sobre los reflejos primitivos y no los estimulamos, el niño no va a poder succionar bien el seno, ¿no? O comer bien. El niño no va a poder agarrar bien al dedo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema si ya no puede agarrar con el dedo y después lo puede agarrar? Si no se prende a tiempo, esto va a causar problemas luego en motricidad fina, el habla, puede haber problemas en el comportamiento en los niños que, por ejemplo, que han tenido que nacer por cesárea, ¿no? Y si no sabemos cómo estimular estos reflejos primitivos, este niño no puede desarrollar el reflejo, se llama el reflejo de spinal gland, que es el reflejo que lo ayuda a bajar por el canal del nacimiento de la madre. Como no pudo hacer eso porque nació con cesárea, eso también puede ayudar a que después, en unos años, él comienza un niño que siempre se esté moviendo, que siempre está muy activo, le pica las cosas, le pica el no sé qué, le pica la blusita porque su cuerpo no se ha desarrollado. Entonces, cuando se crean estos huecos en este desarrollo, lo que pasa es que el resto de desarrollo, haz de cuenta que es como una pirámide, ¿no? Como una estructura de una casa. Si no están las estructuras de soporte fuertes, entonces todo el resto de la casa, lo que pones en el segundo piso de la casa, en el tercer piso de la casa, va a estar débil. Y esto relacionándolo con las emociones que venimos hablando hoy día, ¿cómo crees que un niño se va a desarrollar esas emociones si esta casa físicamente no ha sido desarrollada bien? No va a poder regularse. Este es un niño que no va a poder regular el sentir, no va a poder regular el conectarse con la mamá, no va a querer que lo cojan, no les gusta que lo toquen, lo dejan sentado siempre, puede quedarse muy tímido o puede ser súper hiperactivo. Hay muchas cosas que pueden pasar con esto. Entonces, es importante saber que, a tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando este desarrollo no pasa a tiempo? Lo que pasa es que esta casita, que es tu cerebro, no se desarrolla a tiempo. Y cuando no se desarrolla a tiempo, entonces todo se vuelve inestable. No solamente las emociones, pero también la parte del comportamiento, la parte física también. La parte física, hay niños que tienen tendencia mucho a enfermarse mucho, a tener alergias, a tener muchas cosas. Todo se regula, todo el cerebro regula todo el cuerpo. ¿Ok? El cerebro regula todo, la emoción, el cuerpo, todo. Pero es por medio de tu cuerpo que regresas a regular a tu cerebro. ¿Ok? Y eso es lo importante de saber sobre tu pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando no se desarrolla bien este cuerpo y este cerebro? Explícanos un poquito de eso, cómo eso nos puede ayudar a mantener un cerebro más equilibrado que nos ayude a mantener nuestras emociones más estables. Tenemos dos áreas del cerebro, tenemos el derecho y el izquierdo. Tenemos que entender cuando un bebé nace, de 0 a 3 años, el lado derecho de su cerebro es el que está más prendido.